Entonces continuamos con la explicación de nuestra parábola, el deber de los sacerdotes. Dios amenaza a los que son negligentes y traiciona su mandato. Clama, dice el profeta, no ceses, clama como una, ¿cómo se llama? Tuba, una clama como en los militares. Si el sacerdote no dice la verdad al pueblo, el pueblo peca, pero Dios le pedirá cuenta al sacerdote. Ezequiel 3, 17 y 18. Y San Pablo dice, ay de mí si no evangelizo, si no proclamo la palabra del Señor. Y en otro lugar dice, los niños pidieron pan y no había quien les diera el pan, dice Jeremías profeta, Lamentaciones 4:4. Entonces, queridos hermanos, la predicación es obligatoria para el sacerdote y mayor todavía para el obispo. Pero esa predicación en sentido amplio también afecta retiros, conferencias, libros, catecismos, folletos, toda la propaganda de la palabra de Dios. Hoy hay mucha oferta, pero falsificada. La Iglesia de Cristo, siendo la católica, tiene la obligación hoy, debido a la confusión, de difundir más todavía la palabra sana. La Iglesia ha impuesto rigurosas penas a los sacerdotes infieles al ministerio de la predicación, y a los que la omiten, y a los que la desempeñan mal. El sacerdote pues tiene la obligación de anunciar la palabra de Dios, de anunciarla continuamente y sin cansarse, de anunciar la verdadera palabra de Dios sin mezclarla de error, de anunciarla con fortaleza, ciencia y prudencia, no temiendo más que a Dios y a quien ha de rendir cuentas. Desgraciado el sacerdote y el obispo que descuida y cumple mal su deber. Al contrario, si el sacerdote hace fielmente este deber, cumple fielmente este deber, Dios le recompensará magníficamente. Los que han enseñado a otros van a brillar como estrellas en el cielo, dice la Sagrada Escritura, Daniel 12:3. Queridos hermanos, todo católico confirmado también debe ser, sobre todo en tiempos de peligro como el nuestro, catequista de sus hermanos, ayudarlos con su ejemplo, con su palabra, con su sonrisa, con lo que hace. Hoy podemos hacer mucho, gracias a Dios y a la civilización cristiana que nos dio la posibilidad de tener estos instrumentos actuales, por ejemplo, mediante el teléfono. Se pueden mandar a todos sus contactos, amigos, amistades, charlas de formación. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Si lo hacen para el mal los demás, ¿por qué no hacerlo para el bien nosotros? Todo confirmado debería ser ayudante del sacerdote, sobre todo si hay pocos sacerdotes, para ayudar, catequizar a los demás. Usted no sabe hablar mucho, tome un librito, un catecismo, un folleto. En lugar de malgastar tu dinero en tonterías y medias, y bien haga copias, compres unos libritos que circulen, ayuden. Entonces, los que han instruido al prójimo, bien van a brillar como estrellas en el paraíso. Bendito sea Dios. Ahora, para hacer bien este trabajo de sembrar la palabra de Dios, hay unas condiciones. Que uno predique la auténtica palabra de Dios. Que el que habla o predica sea exento de vicios y resplandezca por sus virtudes, como antorchas. Sí, porque si uno habla, dice y no cumple, la gente va a burlarse de uno. Si no vivimos el evangelio que predicamos, la gente no hará caso. Usted enseña a alguien la paciencia, sea paciente. Enseña a alguien la bondad, la caridad, la castidad, practique esas virtudes.
Si no, no funciona. No funciona. También, si queremos que la difusión de la palabra de Dios dé fruto, necesitamos orar. ¿Quieres ayudar a alguien? Rece por él y después le hable. Rezar mucho, hablar poco. Rezar por esas personas. Y también que uno sea animado de un gran celo por la gloria de Dios y salvación de las almas. En efecto, nuestro Señor lo dice en el Evangelio: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. No busco mi gloria, sino la gloria del Padre que me ha enviado, dice nuestro Señor. En San Juan 5:30 y 8:50. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los fieles? Hemos hablado del sacerdote, del catequista, del predicador. Escuchen esto, también es muy importante. Obligación de los fieles de oír la palabra de Dios. Si los pastores, sacerdotes, tienen la obligación de predicar la palabra de Dios, si fueron constituidos pastores precisamente con este fin, los fieles tienen la obligación de oírla y de practicarla. La palabra de Dios es un talento confiado a los fieles. Deberán dar cuenta a Dios del empleo que le hayan dado, ya negociándolo, ya abusando de él. Conocen la palabra de los talentos. El que recibió 5, lo fructificó en 10. Muchas personas hoy, debido a la crisis en la iglesia, por desgracia, no conocen las cosas. Pecan por ignorancia. Pero yo encuentro gente, apenas saben lo que es realmente la auténtica palabra de Dios, cambian, mejoran, y son antorcha para otros. Bendito seas Dios por estas personas. Pero si saben y no cumplen, ahí es peligroso. Considera tus pasos cuando entras en la casa de Dios y acércate a escuchar su palabra, dice el Eclesiastés 4:17. Considera tus pasos cuando entras en la iglesia, casa de Dios, y acércate a escuchar su palabra. Y el Salmo dice: hoy mismo, si oyeréis su voz, guárdense de endurecer vuestros corazones. Salmo 94:8. Si hoy escucha la palabra del Señor, no diga mañana. Mañana no existe. Acaba de tener un terremoto ahí en Siria, Turquía, ¿no? Hablan ya de unos 22,000 muertos. Y miles y miles de heridos. Esta gente no pensaba que a las 4 de la mañana iba a caer esa casa y matarlo. Si hoy escuchas la palabra de Dios, no endurecer tu corazón. Y también dice: desead mis palabras, amadlas y seréis instruidos. Sabiduría 6:12. Todo cristiano debería desear instruirse, amar la palabra de Dios, y será instruido. Al ordenar Jesucristo a sus apóstoles que enseñasen a todas las naciones, evidentemente pretendía que los escuchas sean escuchados de todos los hombres. El que os escucha, me escucha, que sus hermanos. Cuando el sacerdote dice la verdad del pueblo, no es padre fulano o sutano, es Dios que habla por su boca. La iglesia docente, la iglesia, es decir, la jerarquía sagrada, sacerdotal, y la iglesia discente, el pueblo cristiano que aprende, no pueden ni deben estar separados. Su unión es necesaria e indisoluble. Por otra parte, Jesús no proclamó: bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. ¿Se acuerdan la historia? Cuando una mujer alabó a Cristo, bien Cristo dijo: más bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican. Así que, hermanos, uno puede ser un pecador de primera, pero si oye la palabra de Dios y se arrepiente y se confiesa y se libera de sus pecados, será santo. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican. San Lucas 11:28. Por consiguiente, desgraciados los que se atreven
a despreciar la palabra divina o a no practicarla. Les espera la suerte deplorable de los judíos, porque si Dios rechazó a este pueblo, fue porque no quiso recibir a su Hijo ni su doctrina. Por su parte, San Pablo dice: no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Una persona un día me dijo: ya leí el Evangelio. Sí, lo leíste, ¿y qué queda en tu cabeza? ¿3%? Tienes que alimentarte cada día y cumplir y practicar lo que dice. La palabra habéis de ponerla en práctica y no solo escucharla. En Santiago 1:22. La palabra de Dios tiene que practicarla y no solo escucharla. Y San Juan añade: quien dice que conoce a Jesucristo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. 1 Juan 2:4. Quien dice conocer a Jesucristo y no practica sus mandamientos es un mentiroso. No basta pues escuchar la palabra divina, es preciso además tener la buena voluntad de aprovecharnos de ella, reformando nuestra vida y sometiéndonos a las órdenes de Dios. Quienes de Dios escuchan las palabras de Dios, por eso vosotros no la escuchéis, porque no sois de Dios, decía Cristo a los judíos. San Juan 14:24 y 7:17. Tremendo esto. Lo que impide escuchar la palabra de Dios y aprovecharse de sus enseñanzas son las pasiones desordenadas, el orgullo, el amor desenfrenado de las riquezas y de los placeres, los sentimientos de odio, de venganza, de egoísmo, de avaricia. Tenemos cuidado. Yo sé que muchos les duele mucho de pecar y caer en el pecado, quisieran triunfar de eso, es verdad, pero sépanlo, la mejor manera de no caer en el pecado es alejarnos de las ocasiones del pecado, no hay de otra. En nuestro Señor es radical totalmente. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, de pecado, córtalo, arráncalo. Si el celular, la tablet, el televisor, las redes sociales son causa de pecado para ti, bien usted es un necio de guardarlos y de frecuentarlos. No hay de otra. No hay de otra. Por eso les digo, nunca ir a la cama con el teléfono. No. Donde quiera usted pecó con el teléfono, no vaya con el teléfono a ese lugar, punto. No hay de otra. Salga de todos los grupos, de todos los contactos que te causan pecado. No hay de otra. Utilizar estas cosas tanto cuanto y punto. No hay de otra. El que me ama guarda mis mandamientos. Si las redes sociales son causa de pecado, tenemos que tomar medidas muy estrictas. Dios amenaza con los más terribles castigos a los que desprecian su palabra. Los que resisten a la voz de Dios serán pasados a cuchillo y perecerán en su necedad. Job 36:12. Tremendo esto. Los que resisten la palabra de Dios serán pasados a cuchillo espiritual. Todo pecado mortal es un suicidio espiritual, es un asesinato espiritual. Dijo Samuel al pueblo israelita: si no escucharéis la voz del Señor y fuereis rebeldes a sus mandatos, descargará sobre vosotros la mano del Señor. Y el rey Saúl, ya que tú has deseado la palabra del Señor, ya que tú has desechado la palabra del Señor, y bien el Señor te ha desechado a ti. Primer libro de Samuel 12:15. Ese. El que desecha, menosprecia la palabra del Señor, y bien el Señor se aleja de él. Y San Juan: si alguno oye mis palabras, Cristo dice, y no las observa, yo no le doy la sentencia,
pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Quien me menosprecia y no recibe mis palabras, ya tiene juez que le juzgue la palabra que yo he predicado, y esa será la que le juzgue en el último día. Queridos hermanos, conocemos ya la ley, los mandamientos. Si queremos salvarnos, tenemos que practicar los mandamientos, no hay de otra. Los mandamientos son 10, son 10. Y San Pablo dice: el Señor Jesús descenderá del cielo con llamas de fuego a tomar venganza de los que no conocieron a Dios y de los que no obedecen al Evangelio. Segunda Tesalonicenses 1, 7 y 8. Tremendo. Dios tomará venganza de los que no quieren escuchar. Terminamos, resumen. Veamos, hermanos míos, cuán importante es para todos y cada uno de escuchar con docilidad la palabra de Dios y practicarla. ¿A cuántos actualmente la desdeñan y rehúsan venir a oírla? ¿Cuántos otros la oyen, pero no se aprovechan de ella? Ay de vosotros, dice Cristo, si Tiro y Sidón hubiera escuchado lo que escucharéis, hubiera hecho penitencia. Hermanos míos, si vuestra fidelidad en recibir la palabra de Dios y de tomarla por regla, o del menosprecio o del abuso que hagáis de ella, depende en gran parte la fidelidad de vuestros propios hijos en cumplir este mismo deber. Si ustedes, padre, madre, quieren que sus hijos les hagan caso, lo hagan dichosos, ustedes hagan caso a la palabra de Dios. Porque ustedes saben, el ejemplo de los padres arrastra la familia toda. Finalmente, piensan que por este medio ustedes preparan la salvación suya y la salvación eterna de sus hijos, nietos y tataranietos. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la practican. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.